donde cada palabra abre un nuevo mundo. Bienvenidos al Portal de las Historias. Hay lugares donde la fe se convierte en silencio, donde las oraciones resuenan sin respuesta y donde la luz lucha por mantenerse en pie. San Elías es uno de esos lugares. Lo que comenzó como un asentamiento de devotos se convirtió poco a poco en una cuna de cosas olvidadas, secretos enterrados bajo piedra, pactos susurrados en la oscuridad y rituales transmitidos por generaciones demasiado temerosas para hablar de ellos. Ángeles caídos. No es simplemente una historia de bien y mal. Es un descenso al corazón de la creencia, donde la verdad y la locura se entrelazan, y donde la redención exige mucho más que una confesión. Sigue a 3 aliados inesperados: Mateo, el escéptico; Elena, la marcada; y Javier, el creyente, mientras desentrañan las capas de un culto antiguo ligado a la memoria de una rebelión celestial. Algunas historias son advertencias, otras son llamados. Esta es ambas. Entra en San Elías, pero hazlo con los ojos abiertos y el alma protegida, porque no todos los que caen permanecen enterrados. La niebla caía densa sobre San Elías como una cortina de lágrimas antiguas, ocultando los contornos de las casas y dejando apenas visibles las farolas oxidadas que bordeaban las calles empedradas. Cada piedra, cada árbol retorcido, parecía susurrar secretos a quien osara escuchar. Aquella noche, el viento arrastraba un aroma a tierra mojada y algo más. Un deje fétido, casi imperceptible, que helaba la sangre. Mateo Cruz caminaba apresurado, sujetando con fuerza los libros que había sacado de la vieja biblioteca municipal. Sus pasos resonaban en la soledad del anochecer, acompañados por el crujido de ramas que parecían quebrarse bajo pisadas invisibles. Era su primera semana en San Elías, y aunque intentaba racionalizar cada sonido, cada sombra extraña, una incomodidad creciente se le instalaba en el pecho. Al llegar a su casa, una modesta vivienda al borde del bosque, encontró en el umbral algo que lo detuvo en seco: el cadáver de un zorro, mutilado, dispuesto en un círculo de piedras negras. Sobre su pelaje sangrante había símbolos dibujados con un pigmento oscuro, torcidos y ajenos a toda razón que Mateo conociera. ¿Qué diablos?, susurró tragando saliva. Esa misma noche, Mateo llamó a sus 2 únicos amigos en el pueblo, Elena Morales y Javier Salinas. Elena, de cabello oscuro y mirada ausente, había vivido toda su vida en San Elías, aunque poco hablaba de su pasado. Javier, en cambio, era un exseminarista, estudioso de las escrituras antiguas, que había regresado para cuidar de su madre enferma. Cuando llegaron, Elena se arrodilló junto al zorro muerto, sus dedos temblando levemente al rozar los símbolos. «Esto no es algo de ahora», murmuró, evitando la mirada de Mateo. «Esto ya pasó antes». Mateo frunció el ceño. «No puede ser. Tiene que haber una explicación. Algún bromista enfermo, algún rito pagano de adolescentes». Javier, en cambio, se acercó con el ceño fruncido y el rostro pálido. «No son bromistas, son advertencias». Aquella noche, mientras la niebla se espesaba y las luces de las casas se apagaban una a una, los 3 amigos se reunieron en la cocina de Mateo. Encima de la mesa, extendieron libros viejos y notas sueltas. Javier hojeó un volumen polvoriento de simbolismo religioso. «Esto», dijo, señalando un dibujo casi idéntico al encontrado sobre el animal, «es un sigilo de destierro. Se usaba para sellar entidades caídas». Mateo soltó una carcajada nerviosa. «Vamos, Javier, no creerás en esas cosas». «Creo en lo que veo», replicó Javier en tono grave, «y esto es solo el principio». Desde el bosque, a lo lejos, llegó el sonido de algo quebrándose.
no era el crujido natural de ramas bajo el viento, sino algo más pesado, algo que caminaba. Elena cerró la ventana apresuradamente. Mateo intentó reír de nuevo, pero el sonido murió en su garganta. San Elías susurraba. Y ellos, sin saberlo, acababan de escuchar la primera llamada. Al amanecer, el pueblo de San Elías parecía haber olvidado los horrores de la noche anterior. Los habitantes abrían sus puertas, barrían sus aceras y saludaban con sonrisas tensas, como si se aferraran a la rutina para no perderse en la locura latente. Mateo, Elena y Javier se reunieron en la plaza central, junto a la fuente agrietada donde, según los ancianos, San Miguel había derrotado a un demonio siglos atrás. El aire estaba impregnado de humedad y los rayos del sol apenas lograban atravesar la neblina persistente. «Debemos ir a la iglesia», dijo Javier con firmeza. «Algo está escondido allí, algo que no quiere ser descubierto». Mateo bufó cruzándose de brazos. «Claro, y seguro que encontramos fantasmas y portales al infierno, ¿no?» Elena no dijo nada. Se limitó a observar la silueta oscura de la iglesia de San Miguel, recortada contra el cielo plomizo. Una punzada de recuerdos olvidados le atravesó la mente. Una cripta húmeda, cánticos en una lengua desconocida, ojos brillando en la oscuridad. Empujados por la necesidad de respuestas, cruzaron la plaza y subieron los escalones de piedra resbaladiza hasta la entrada principal. Las puertas de madera, talladas con escenas de la batalla celestial, crujieron ominosamente al abrirse. Dentro, la iglesia era un laberinto de sombras y ecos. La luz de las vidrieras, pálida y deformada, arrojaba manchas multicolores sobre los bancos polvorientos. Un hombre de edad avanzada, vestido con una sotana negra, se acercó a ellos. «Padre Salvador», susurró Javier. No sabía que había un nuevo sacerdote. El anciano sonrió, pero la sonrisa no alcanzó sus ojos. «La fe siempre necesita guardianes», dijo con voz rasposa. «Bienvenidos a la casa del Señor». Mateo intercambió una mirada escéptica con Elena. Algo en el hombre le erizaba la piel, una sensación de peligro latente tras su fachada amable. «Nos gustaría ver los archivos antiguos», dijo Javier. «Documentos sobre los fundadores del pueblo, registros de anomalías». El padre Salvador dudó un instante, luego asintió lentamente. La historia de San Elías está llena de pruebas y tribulaciones, pero recuerden, algunas puertas, una vez abiertas, no pueden cerrarse. Los condujo hasta una sala trasera, donde estanterías desvencijadas se alzaban hasta el techo, repletas de tomos cubiertos de polvo. Mientras el sacerdote se retiraba, Javier se lanzó sobre los libros con avidez. «Aquí está», murmuró, sacando un volumen encuadernado en cuero agrietado. «El último juicio de San Elías». Mateo hojeó las páginas, su escepticismo flaqueando ante los relatos que hablaban de ángeles rebeldes, pactos sellados con sangre y un culto dedicado a los hijos caídos del firmamento. De pronto, Elena se detuvo ante una pintura deteriorada en la pared. Una representación del arcángel Miguel luchando contra figuras grotescas que caían del cielo, sus rostros ocultos bajo cáscaras de sombra. Una frase, casi borrada, corría a lo largo del marco, y el que rompa el sello liberará la ira de los olvidados. Un escalofrío recorrió la columna vertebral de Elena. Desde el fondo de la iglesia, un golpe seco resonó, como si algo invisible hubiera cerrado violentamente una puerta. Y en ese instante, supieron que no estaban solos. La noche cayó sobre San Elías como una mortaja, envolviendo el pueblo en un silencio antinatural. Elena caminaba sola por las calles desiertas, incapaz de quitarse de la mente la imagen del cuadro en la iglesia. Cada sombra parecía moverse, cada rincón oscuro susurraba su nombre. Al llegar a su casa,
Encontró la puerta entreabierta. Su corazón dio un vuelco. Con cautela, empujó la puerta y entró. Todo estaba como lo había dejado, salvo por un detalle. En la mesa del comedor había una vieja fotografía enmarcada que ella no recordaba haber puesto allí. Se acercó y la observó con atención. Era una imagen en blanco y negro de un grupo de personas frente a la iglesia, hace muchos años. En el centro destacaba la figura de una niña pequeña, con los ojos vendados. Un estremecimiento la recorrió cuando reconoció algo familiar en aquella niña. Era ella. Un murmullo suave, casi imperceptible, brotó de las paredes. Palabras en una lengua desconocida llenaron la habitación. Elena retrocedió hasta chocar con la puerta. ¡Basta!, gritó, y el eco de su voz pareció apagar los susurros. Tomó la fotografía y corrió hacia la casa de Mateo. Golpeó la puerta frenéticamente hasta que él abrió, sobresaltado. «¿Qué pasa?», preguntó. Ella, sin aliento, le mostró la imagen. Mateo frunció el ceño. «Esto no tiene sentido. Tienes 5 o 6 años aquí. No recuerdo nada de esto», susurró Elena. «Pero algo me está obligando a recordar». Javier llegó poco después, convocado de urgencia. Examinó la fotografía y palideció. «Es una ceremonia de iniciación», dijo en voz baja. «Un ritual prohibido. Los miembros del culto sellaban un pacto de silencio con los niños». Mateo cerró los ojos, tratando de racionalizar. Esto podría ser cualquier cosa, un montaje, una broma macabra. Pero Elena negó con la cabeza. «Yo estaba allí, lo sé, lo siento en cada fibra de mi ser». Un temblor recorrió la casa, haciendo vibrar las ventanas. Afuera la niebla comenzó a arremolinarse como si algo invisible caminara entre ella. Javier se santiguó. «Han despertado y nos están buscando». Desde la espesura de la niebla, 3 figuras encapuchadas observaban la casa, inmóviles como estatuas. Y aunque sus rostros estaban ocultos, todos sabían que sonreían. La mañana siguiente amaneció gris y pesada, como si el cielo mismo advirtiera del mal que se gestaba. El pueblo entero parecía envuelto en un letargo extraño. Las calles vacías, los comercios cerrados, las ventanas cubiertas por cortinas opacas. Mateo, Elena y Javier se reunieron una vez más, esta vez en el café abandonado frente a la plaza. Javier colocó sobre la mesa varios libros antiguos y documentos que había encontrado en los archivos de la iglesia. San Elías no siempre fue un pueblo, explicó en voz baja. Originalmente era un asentamiento fundado por exiliados religiosos que creían en la redención de los ángeles caídos. Querían abrir un nuevo cielo. Mateo apretó los puños. «Eso es fanatismo, locura». Javier lo ignoró. El culto nunca desapareció del todo. Se ocultó en las sombras, esperando el momento propicio para actuar. Elena, mientras tanto, miraba por la ventana. Observaba a los aldeanos, ahora transformados, sus rostros inexpresivos, sus pasos sincronizados, susurros incomprensibles que parecían flotar en el aire. «Mira sus ojos», murmuró. «No están aquí». Un estremecimiento recorrió a los 3. Comprendieron que el culto había comenzado a apoderarse de las mentes y los cuerpos de los habitantes. Esa misma noche, bajo el amparo de la niebla perpetua, vieron a decenas de figuras encapuchadas marchando en procesión hacia la iglesia. Cantaban en una lengua olvidada, sus voces entrelazándose en una melodía sombría que hacía vibrar el aire mismo. Mateo sintió un miedo primitivo, algo que ni su escepticismo ni su lógica podían apaciguar. «Debemos detenerlos», dijo Elena, con una firmeza que sorprendió a los otros 2. «¿Cómo?», preguntó Mateo, su voz quebrándose. Javier sacó del bolsillo un antiguo relicario, adornado con símbolos de protección. «No estamos completamente indefensos, pero debemos ser rápidos.
Si completan el ritual, no solo perderemos el pueblo, perderemos nuestras almas. Desde la distancia, el sonido de un cuerno ancestral resonó, vibrando en el corazón mismo de San Elías. El despertar había comenzado. La noche estaba en su punto más oscuro cuando Mateo, Elena y Javier se adentraron en la iglesia de San Miguel, esquivando las figuras encapuchadas que custodiaban el exterior. La vieja puerta lateral cedió con un quejido apenas audible. Dentro, el ambiente era sofocante, impregnado de incienso rancio y un eco de cánticos apagados. Guiados por Javier, que recordaba vagamente un pasaje oculto mencionado en los archivos antiguos, avanzaron hacia el altar principal. Allí, tras desplazar una pesada losa de piedra, encontraron una abertura angosta que descendía en espiral hacia las entrañas de la tierra. «No hay vuelta atrás», murmuró Javier, encendiendo una linterna de aceite. Uno tras otro descendieron por la escalera helada y resbaladiza, adentrándose en un mundo de sombras y susurros. El aire era espeso, cargado de humedad y algo más, algo rancio, como la descomposición de siglos. Las catacumbas se extendían en un laberinto de pasillos estrechos y cámaras ocultas. En las paredes, grabados antiguos narraban historias de la caída de los ángeles y pactos sellados con sangre. Al llegar a una cámara más amplia, encontraron lo que buscaban: un grimorio encadenado a un pedestal de obsidiana. El libro latía como si tuviera un corazón propio. «Este es el origen de su poder», dijo Javier con reverencia y temor a la vez. «Si destruimos el grimorio, podremos debilitar al culto». Mateo se acercó, dudando. Una voz, dulce y tentadora, resonó en su mente, susurrándole promesas de conocimiento, de poder ilimitado. Retrocedió bruscamente, temblando. «Está vivo», susurró Elena con los ojos muy abiertos. Antes de que pudieran decidir qué hacer, una figura encapuchada emergió de las sombras. No era humano. Su rostro era una máscara de carne derretida, sus ojos, dos pozos de vacío. «Intrusos», graznó la criatura. Con un movimiento rápido, Javier arrojó sal consagrada hacia la criatura, que chilló y retrocedió, disolviéndose en humo negro. «Debemos darnos prisa», gritó Javier. «No estamos solos aquí». Con renovado terror, los tres amigos se prepararon para destruir el grimorio, mientras las sombras se agitaban y se cerraban a su alrededor. El caos estalló en San Elías aquella misma noche. Mientras Mateo, Elena y Javier luchaban en las profundidades, en la superficie el culto se había adueñado del pueblo. Luces antinaturales destellaban desde la torre de la iglesia, pintando el cielo con colores imposibles. Voces inhumanas entonaban cánticos antiguos, y las calles se llenaron de figuras desfiguradas, mezcla de humanos y sombras. Desde las ventanas cerradas, algunos habitantes, aún libres, observaban con terror, incapaces de intervenir. El suelo temblaba bajo sus pies y el aire olía a ozono y carne quemada. Mateo, Elena y Javier lograron escapar de las catacumbas, pero su éxito fue efímero. A la salida, fueron rodeados por ocultistas, liderados por una figura imponente: Isaac, el antiguo sacerdote. Isaac, que había sido dado por muerto años atrás, sonrió con una mueca grotesca. «Hijos de la duda», dijo con voz cavernosa, «venid a presenciar el renacimiento». Con un gesto, los seguidores los atacaron. Mateo luchó con desesperación, golpeando y esquivando como podía. Javier, armado con su relicario y sal consagrada, logró mantener a raya a varios atacantes. Elena, impulsada por el instinto de supervivencia, corrió hacia la iglesia buscando algo, cualquier cosa, que pudiera darles ventaja. Dentro, encontró el altar corrompido, donde el grimorio había sido trasladado.
Un círculo de sangre fresca lo rodeaba, vibrando con energía oscura. «Debo destruirlo», se dijo con determinación. Afuera, Javier recibió una herida profunda en el costado, pero logró derribar a un ocultista que intentaba estrangular a Mateo. Ambos, sangrando y jadeando, vieron a Elena alzar un antiguo candelabro de hierro. Con un grito desgarrador, Elena lanzó el candelabro contra el grimorio. El impacto fue brutal. Un estallido de luz y sombra sacudió la iglesia, lanzando a todos los presentes contra las paredes. Los ocultistas chillaron, sus cuerpos distorsionándose y deshaciéndose en vapor negro. Isaac, con un rugido de furia, desapareció en una explosión de oscuridad. Cuando el eco del estallido se apagó, San Elías quedó en un silencio sepulcral. Los pocos supervivientes emergieron temblando de sus refugios, contemplando el paisaje de destrucción y muerte. Mateo, Elena y Javier, exhaustos y heridos, se abrazaron en el centro de la iglesia, sabiendo que habían ganado la batalla, pero no la guerra. Aunque el grimorio había sido destruido, el mal no se desvaneció por completo. Algo antiguo, algo hambriento, había sido despertado. San Elías seguía temblando bajo su influencia invisible. Durante los días siguientes, Mateo, Elena y Javier percibieron que la atmósfera del pueblo no mejoraba. Las pesadillas continuaban. Figuras sombrías cruzaban el rabillo de sus ojos y los susurros nunca cesaban, ni siquiera a plena luz del día. Elena, más sensible a las fuerzas desatadas, comenzó a escuchar una voz que la llamaba desde la iglesia derruida. «Hay algo que no terminamos», le confesó una noche a Mateo. Javier encontró una explicación en un texto oculto que había recuperado de la sacristía. Aunque el grimorio había sido destruido, el vínculo con los ángeles caídos permanecía. Para romperlo definitivamente, debían completar un ritual olvidado: la ruptura de la promesa. El ritual requería 3 cosas: la confesión del traidor, el sacrificio del portador y la luz del amanecer sobre el altar purificado. «¿Quién es el traidor?», preguntó Mateo tenso. Un largo silencio siguió antes de que Elena bajara la mirada. «Mi familia», susurró. «Mi sangre lleva la marca del culto. Yo soy la traidora». El dolor en su voz era palpable. Mateo y Javier intercambiaron miradas de incredulidad y tristeza. La noche anterior al ritual, San Elías parecía más muerto que nunca. Los pocos sobrevivientes se escondían tras puertas cerradas, mientras en el aire flotaba un murmullo de júbilo macabro. A la hora indicada, los 3 se dirigieron a la iglesia en ruinas. Javier, con manos temblorosas, delineó el círculo de protección en el suelo, mientras Mateo sostenía la reliquia sagrada. Elena, de pie en el centro, comenzó la confesión. Sus palabras, arrancadas de su alma, resonaron en las paredes desmoronadas. Cuando terminó, el suelo tembló y una grieta se abrió bajo el altar. De ella emergieron sombras amorfas, figuras deformes que intentaban impedir la culminación del ritual. Mateo y Javier lucharon desesperadamente, usando todo su conocimiento y fe para contenerlas. Con un último esfuerzo, Elena alzó el relicario y lo aplastó contra el suelo, liberando una explosión de luz que cegó a todos por un instante. Cuando la luz se disipó, las sombras habían desaparecido. El primer rayo de sol atravesó el techo derruido y cayó directamente sobre Elena, que yacía arrodillada, exhausta pero viva. El vínculo había sido roto. San Elías, por fin, respiraba libre. El sol ascendía lentamente, derramando su luz dorada sobre el devastado paisaje de San Elías. La niebla, por fin, comenzaba a disiparse, revelando casas derruidas, calles vacías y una iglesia en ruinas que parecía resistir, como último vestigio de una batalla olvidada. Mateo, Elena y Javier caminaron juntos por la plaza central. Cada paso resonaba como un eco
en un pueblo que había sido testigo del horror y la redención. Aunque sus cuerpos estaban magullados y sus almas desgarradas, sabían que habían cumplido con su deber. Los pocos habitantes que quedaban salieron tímidamente de sus refugios. Sus rostros reflejaban miedo, pero también esperanza. El mal había sido contenido, al menos por ahora. Javier, apoyado en un bastón improvisado debido a su herida, miró la iglesia con tristeza. Todo lo que fue sagrado aquí debe ser purificado, dijo. La fe debe renacer libre de oscuridad. Mateo observaba en silencio. Lo que había presenciado había quebrado su escepticismo, pero también había reforzado su deseo de proteger lo que amaba. Sabía que nunca podría volver a ver el mundo con los mismos ojos. Elena, por su parte, sentía una calma extraña. Había enfrentado su herencia, sus temores, y había elegido el bien. Aunque las cicatrices nunca desaparecerían, se sentía libre. Al llegar a la fuente central, donde una vez se dijo que San Miguel derrotó al demonio, los tres se detuvieron. Javier, con manos temblorosas, depositó el relicario roto en el agua. Una luz suave emergió del fondo, como una bendición silenciosa. No olvidemos lo que ocurrió aquí, murmuró Elena. Mateo asintió. Ni lo que podría volver a ocurrir si bajamos la guardia. San Elías comenzaba su lento renacimiento, pero en las sombras más profundas de la tierra, algo aún susurraba, esperando otro descuido, otro acto de arrogancia humana, porque algunos ángeles, aunque caídos, nunca dejan de intentar volar. Lo que queda en la niebla, años después, San Elías había cambiado de rostro. Nuevas generaciones crecían entre las ruinas restauradas, ignorantes de la oscuridad que alguna vez amenazó con devorarlo todo. Las calles fueron reconstruidas, la iglesia fue convertida en un museo de historia local, y los horrores de aquel tiempo pasaron a ser susurros de ancianos que pocos creían. Mateo, ahora convertido en un hombre de mirada grave y silenciosa, dirigía la escuela del pueblo, enseñando a los niños sobre la importancia de la verdad, la fe y el escepticismo bien fundado. Javier, aunque su salud nunca se recuperó del todo, se convirtió en el historiador de San Elías, guardián de los secretos que solo compartía con quienes se ganaban su confianza. Elena, tras años de luchar con sus propios demonios, encontró su propósito como protectora silenciosa del pueblo. Caminaba cada noche por las calles, sus pasos firmes, pero discretos, siempre alerta, siempre vigilante. Pero en algunas noches de niebla espesa, cuando el viento arrastraba murmullos en lenguas olvidadas y las sombras parecían demasiado densas para ser solo sombras, los más viejos recordaban. Recordaban que no todo puede ser sellado para siempre, y que, en el rincón más profundo de la tierra, los ángeles caídos aún soñaban con su regreso. Gracias por escuchar. El viaje apenas comienza. Hasta la próxima.